Saludos a todos. La imagen muestra una orquesta compuesta por un gran número de músicos que logran una armonía en las piezas interpretadas. A cada uno de ellos le corresponde un lugar determinado dentro del grupo, que depende del instrumento que toque. Esta organización es necesaria ya que una orquesta debe estar perfectamente ordenada para que el oyente pueda percibir el mejor sonido, y el director es la persona encargada de organizar y dirigirlo. Tal semejanza de integración e interrelación la podemos establecer en el sistema endocrino, donde a la hipófisis le corresponde el control de la secreción de la mayor parte de las glándulas endocrinas y por tanto participa de manera relevante en el mantenimiento de la homeostasis. Cuando estudiamos el sistema nervioso, vimos que en su funcionamiento era básico el arco reflejo para asegurar respuestas eficientes ante diferentes estímulos. Sin embargo, el organismo requiere en ocasiones de respuestas con efectos mantenidos por más tiempo. Estas se logran gracias a la acción de sustancias que a través del sistema vascular pueden llegar hasta los tejidos sobre los cuales actúan. Las estructuras encargadas de producir tales sustancias constituyen el sistema endocrino, que comenzaremos a estudiar en el día de hoy. El estudio de estos contenidos les permitirá explicar las características morfofuncionales de las glándulas hipófisis y tiroides e interpretar las manifestaciones producidas por las alteraciones de la secreción de las hormonas STH y tiroideas, teniendo en cuenta los defectos del desarrollo embrionario, las acciones fisiológicas y los mecanismos de regulación de su secreción, siguiendo las orientaciones que te ofrece el CD para lograr un aprendizaje activo de gran utilidad en tu futura práctica profesional, lograrás tus objetivos. Como quedó expresado, en el organismo existen dos sistemas de regulación funcional, el nervioso y el humoral, cada uno de los cuales satisface exigencias específicas. Los sistemas nervioso y endocrino, encargados de la misma, requieren de una estrecha coordinación entre sí para un funcionamiento armónico del organismo. Esa interrelación se logra mediante un conjunto de células que se encuentran distribuidas en órganos glandulares o de forma difusa en otros responsables de producir hormonas y neurotransmisores. Mientras que las estructuras del sistema nervioso tienen una distribución universal en el organismo, el sistema endocrino está constituido por pequeños órganos como la hipófisis, la epífisis o glándula pineal, el tiroides, las paratiroides y las suprarrenales con localizaciones precisas en la cavidad craneal, el cuello y la cavidad abdominal, complementado por acúmulos celulares que se encuentran formando parte de la estructura de órganos glandulares. Además, existen células que se disponen de forma aislada en distintos órganos y cuyas secreciones actúan sobre tejidos contiguos o a distancia. Estas células constituyen el denominado sistema endocrino difuso. El sistema endocrino está constituido por un grupo de órganos de tamaño relativamente pequeño, denominados glándulas endocrinas, entre las que se encuentran la hipófisis, la tiroides y las suprarrenales, entre otras. Además, por un grupo definido de células dentro de ciertos órganos del cuerpo que realizan otras funciones, como por ejemplo los islotes pancreáticos, y por células endocrinas aisladas presentes en las mucosas de los sistemas respiratorio, digestivo y genitourinario. En esta actividad nos ocuparemos del estudio de las glándulas endocrinas, las que a pesar de sus diferencias en la forma, dimensiones y localización, poseen características morfofuncionales comunes entre las que se encuentran, carecen de conducto excretor, por lo que su secreción es vertida directamente al sistema vascular. Tienen una red vascular sanguínea alrededor de la cual están situadas las células glandulares para verter su secreción directa o indirectamente a la sangre. Poseen dimensiones relativamente pequeñas. La más voluminosa es la glándula tiroide, que pesa aproximadamente unos 35 gramos como promedio. Sus productos de secreción, denominados hormonas, se vierten en los líquidos corporales y se relacionan con las células y tejidos de diferentes localizaciones en el organismo, sobre los cuales
ejercen una actividad fisiológica específica a pesar de sus escasas concentraciones en sangre, manteniendo la homeostasis. Y además responden al modelo general de órgano macizo, por lo que están constituidas por estroma y parénquima. El estroma está constituido por una cápsula de tejido conectivo denso y de grosor variable que envuelve al órgano. Los tabiques son divisiones de tejido conjuntivo que parten de la cápsula y dividen al órgano en territorios más pequeños llamados lóbulos y lobulillos, y el tejido intersticial, el cual es un tejido conjuntivo laxo, rico en capilares sanguíneos y linfáticos, que realiza funciones de sostén, defensa, nutrición y transporte. Por su parte, el parénquima está formado por las células especializadas en la secreción de hormonas que se disponen en forma de cordones, masas o acúmulos y folículos. Esta disposición se debe a las relaciones espaciales entre las células glandulares y el tejido conjuntivo intersticial. Los acúmulos son grupos de células que adoptan una forma más o menos redondeada, rodeados por tejido conjuntivo intersticial que separa un grupo de otros. Los cordones son hileras de células con una o dos células de espesor, pueden ser anchos o estrechos, cortos o largos, radiales o paralelos, de acuerdo con la estructura de la glándula de que se trate. Y en los folículos, las células se disponen como una membrana epitelial simple cúbica que forma la pared de una estructura esférica, que presenta una cavidad central llena de una sustancia llamada coloide. El contorno de los folículos es mucho más redondeado y más regular que el de los acúmulos, y se encuentran rodeados completamente de tejido conjuntivo intersticial, siendo cada folículo una estructura independiente. Un ejemplo de glándula donde sus células se disponen formando acúmulos o masas y cordones es la hipófisis, que será estudiada a continuación. La hipófisis se desarrolla a partir de dos esbozos ectodérmicos que crecen simultáneamente. Una imaginación del techo del estomodeo que crece hacia arriba, denominada bolsa de Racket, y una prolongación del neuroectodermo del diencéfalo que desciende al encuentro de la bolsa, llamada infundíbulo. Hacia el final del segundo mes, la bolsa de Racket pierde su conexión con la cavidad bucal y se halla en íntimo contacto con el infundíbulo. En el curso del desarrollo, las células de la pared anterior de la bolsa de Racket proliferan rápidamente y forman la adenohipófisis. Una pequeña prolongación de ese lóbulo, la pars tuberalis, crece a lo largo del tallo del infundíbulo y por último lo rodea. La pared posterior de la bolsa de Racket se convierte en la parte intermedia y el infundíbulo da origen al tallo y a la neurohipófisis. Las glándulas endocrinas, aunque son independientes desde el punto de vista morfológico, mantienen una interrelación fisiológica por la acción de sus hormonas. En este sentido, merece ser mencionada en primer lugar la hipófisis, la que en gran medida regula la actividad de la mayor parte de las glándulas endocrinas, manteniendo una relación muy estrecha con el sistema nervioso, características que les permiten realizar un control neurohumoral integral de las funciones orgánicas. Situada en la base del cráneo, en la silla turca del efenoides, la glándula parece colgar del hipotálamo con el que mantiene relaciones vasculares y nerviosas. Es una glándula pequeña de forma ovoide, con dos lóbulos, anterior y posterior, también denominados adenohipófisis y neurohipófisis respectivamente, e importantes relaciones topográficas que, entre otras, permiten su estudio en el individuo vivo. En esta imagen pueden apreciar la constitución de la hipófisis. Es notable que el lóbulo anterior es más voluminoso que el posterior. Una prolongación del mismo se extiende hacia arriba y rodea incompletamente al infundíbulo y a la eminencia media, recibiendo la denominación de porción tuberal, mientras que una pequeña porción
situada en la parte posterior del lóbulo anterior, se denomina porción intermedia. El lóbulo posterior es menos voluminoso y recibe los axones procedentes de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis, la adenohipófisis o lóbulo anterior y la neurohipófisis o lóbulo posterior, que al tener orígenes embriológicos diferentes presentan características morfofuncionales diferentes. Como todo órgano macizo, la hipófisis está constituida por estroma y parénquima. El estroma, representado por una cápsula de tejido conectivo y tejido intersticial rico en capilares sanguíneos y linfáticos. Esta glándula no presenta tabiques. El parénquima, por su parte, está constituido en la adenohipófisis por un conjunto de células secretoras de hormonas dispuestas en cordones y acúmulos en estrecha relación con los capilares sanguíneos, mientras que en la neurohipófisis está constituido por los axones amielínicos de las neuronas de los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y los pituicitos como células de sostén. Según la afinidad por los colorantes, en la hipófisis, específicamente en la pars distalis o lóbulo anterior, se distinguen dos tipos de células: las cromófobas, que se tiñen poco debido a su escasa afinidad por los colorantes, y las cromófilas, que se tiñen intensamente. Estas últimas son de dos tipos: las acidófilas, que tienen afinidad por los colorantes ácidos, dentro de las que se encuentran las células mamotrópicas, que secretan la hormona prolactina o LTH, y las somatotrópicas, que secretan la hormona del crecimiento o STH. Por su parte, las células basófilas tienen gran afinidad por los colorantes básicos. Dentro de este grupo se encuentran las células gonadotrópicas, que secretan las hormonas folículo estimulante o FSH y luteinizante o LH, las tirotrópicas, que secretan la hormona estimulante de la glándula tiroides o TSH, y las adrenocorticotrópicas, que secretan la hormona adrenocorticotrópica o ACTH. En esta imagen están observando una porción de la adenohipófisis, donde se aprecian las células acidófilas intensamente teñidas de un color naranja, las células basófilas de un color azul y las células cromófobas con un citoplasma escasamente coloreado. Es importante que ustedes, en su estudio independiente y siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura y las de su profesor, profundicen en las características morfofuncionales de los tipos celulares referidos anteriormente. En esta microfotografía óptica de la glándula pueden apreciar la pars intermedia, la que en el hombre ocupa aproximadamente el 2% de la hipófisis. Posee límites imprecisos y separa la adenohipófisis de la neurohipófisis. La hormona secretada por esta parte de la hipófisis es la hormona estimulante de los melanocitos o MSH. En su estudio independiente deben profundizar en las características de esta región de la hipófisis siguiendo las orientaciones que aparecen en su CD. La neurohipófisis está constituida por los axones amielínicos de las neuronas secretoras, cuyos somas están en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Además, presenta fibroblastos, mastocitos y células gliales denominadas pituicitos y numerosos vasos sanguíneos. En toda la neurohipófisis se observan, a nivel de las terminaciones de los axones, unas dilataciones constituidas por acúmulos de neurosecreciones y que se tiñen de color azul, denominados cuerpos de Henry. Es importante destacar que en esta porción de la glándula no se sintetizan hormonas, solo se almacenan las hormonas vasopresina o antidiurética y la oxitocina, sintetizadas por las células neurosecretoras del hipotálamo. Como toda glándula endocrina, la hipófisis recibe una abundante irrigación sanguínea a través de las arterias hipofisarias superiores e inferiores, ramas de las carótidas internas. Las arterias hipofisarias superiores
se dirigen al tallo hipofisario, por medio del cual alcanzan el infundíbulo y la eminencia media, donde forman una red capilar o plexo primario, del que salen los vasos portas hipofisarios. Estos últimos se dirigen al lóbulo anterior, donde se ramifican en un rico plexo capilar secundario, que drena en las venas perihipofisarias. Las arterias hipofisarias inferiores irrigan la neurohipófisis. En esta imagen se representa el control del hipotálamo sobre la secreción adenohipofisaria. Observen que las hormonas liberadoras e inhibidoras procedentes del hipotálamo pasan por el plexo vascular primario y a través del sistema portal hipofisario llegan a la adenohipófisis, regulando la secreción de sus células. A este singular sistema circulatorio hipofisario se le denomina sistema porta hipofisario, estructura importante en la regulación de la secreción adenohipofisaria. En el presente esquema, ustedes pueden apreciar la relación estrecha que existe entre el hipotálamo y ambas porciones de la hipófisis. Como ya conocemos, la secreción adenohipofisaria depende de las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Por su parte, la liberación de las secreciones almacenadas en la neurohipófisis está controlada por el haz hipotálamo hipofisario, formado por los axones amielínicos de células neurosecretoras, cuyos cuerpos celulares se encuentran en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Estas células sintetizan las hormonas oxitocina y vasopresina, las que son almacenadas en la neurohipófisis y liberadas directamente a la sangre en respuesta a estímulos nerviosos. Este control hipotalámico sobre la secreción de la hipófisis se hace activo alrededor de las 20 semanas de gestación. Es importante que ustedes profundicen en el estudio de estos contenidos siguiendo las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. En la imagen se observan las dos porciones de la hipófisis, así como los órganos diana de sus hormonas. La neurohipófisis libera las hormonas antidiurética y oxitocina, mientras que la adenohipófisis produce y libera las gonadotrópicas, folículo estimulante y luteinizante, que ejercen sus acciones sobre las gónadas, la estimulante del tiroide o TSH, la adenocorticotropa o ACTH y la hormona del crecimiento STH o GH, entre otras. La hormona del crecimiento tiene efectos sobre el metabolismo, aumenta la síntesis de proteínas, lo cual favorece el crecimiento, aumenta la movilización y utilización de las grasas para obtener energía, por lo cual el exceso de su secreción tiene efecto cetogénico, y sobre el metabolismo de los carbohidratos disminuye la utilización de glucosa por la célula, por lo cual el exceso de su secreción presenta efecto hiperglicemiante o diabetógeno. Además de estos efectos, la STH favorece el crecimiento del cartílago y el hueso. En la imagen se resume el efecto de la hormona del crecimiento sobre el cartílago y el hueso. Observen que es producida por la hipófisis, actúa sobre el hígado que libera somatomedina C o factor del crecimiento insulinoide de tipo 1. Este aumenta el número de mitosis de los condrocitos, así como la actividad osteoblástica, con el depósito de calcio en los huesos y en consecuencia favorece su crecimiento. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la STH. Observen que el hipotálamo recibe influencia de otras estructuras del sistema nervioso central y a su vez la secreción de STH por la hipófisis está controlada por la hormona liberadora también llamada GHRH y su hormona inhibidora o somatostatina. Luego, la STH ejerce sus efectos sobre las células diana. Pueden observar además los mecanismos de retroalimentación negativa que se establecen entre la hipófisis y el hipotálamo y entre las células dianas, hipófisis e hipotálamo. Deben precisar en su estudio independiente que existen otros factores que incrementan la secreción de STH, como son la hipoglicemia, la hipoproteinemia, principalmente en situaciones crónicas, los traumatismos y el estrés.
En la diapositiva se muestran las alteraciones de la secreción de STH. Observen que su exceso en el niño produce el gigantismo y en el adulto la acromegalia. En este caso, los huesos no pueden crecer en longitud debido a la unión de las diáfisis con las epífisis. Por su parte, cuando existe déficit de la secreción, se produce el nanismo. Este puede presentarse además por déficit de producción de somatomedinas o por ausencia de receptores para ellas. Es necesario también tener presente que puede presentarse otra alteración conocida como el hipopituitarismo congénito, caracterizado por hiposecreción de todas las hormonas de la glándula. Basado en el conocimiento de las funciones de la STH, analiza cuáles son las posibles manifestaciones clínicas y de laboratorio presentes en enfermedades producidas por alteraciones de su secreción, siguiendo las orientaciones del CIVIC. Otra de las glándulas cuyo funcionamiento está directamente influido por la adenohipófisis es la glándula tiroides, siendo la más voluminosa del sistema endocrino. Situada en el tercio inferior y parte anterior y media del cuello, sus secreciones son esenciales en el metabolismo y la homeostasis del organismo. En la imagen que están observando, se aprecia un aumento de volumen de la región del cuello, lo que se corresponde con la glándula tiroides, lo cual se conoce como bocio. El estudio de las características morfofuncionales de esta glándula les permitirá explicar el porqué de esta manifestación. La glándula tiroides aparece como una proliferación epitelial del suelo del endodermo faríngeo, sitio que en etapa ulterior corresponde con el agujero ciego, estableciéndose una inducción epitelio-mesénquima entre el epitelio endodérmico y el mesénquima de los arcos branquiales que origina el divertículo tiroideo. Posteriormente, el divertículo tiroideo comienza a migrar descendiendo por delante del hueso hioides y los cartílagos laringeos para alcanzar en la séptima semana su posición definitiva delante de la tráquea. Durante esta migración, la glándula permanece conectada al epitelio faríngeo por medio del conducto tirogloso, el cual degenera por apoptosis. La porción ventral de las cuartas bolsas faríngeas, conjuntamente con la porción rudimentaria de las quintas, originan el cuerpo último branquial, que posteriormente migra al tiroides y se fusiona con la glándula, donde sus células se diseminan, dando lugar a las células parafoliculares. Normalmente el conducto tirogloso desaparece, pero pueden persistir restos del mismo y formar quistes en cualquier sitio del recorrido durante su descenso desde la lengua. Es por eso que pueden localizarse en la base de la lengua, próximos al cartílago tiroides y cerca del hueso hioides, donde es más frecuente. La glándula tiroides abraza parcialmente las vías aéreas y digestivas en el cuello y está formada por la unión de dos lóbulos laterales en forma de conos aplanados, unidos por una estrecha banda de tejido glandular denominada istmo. El espacio que ocupa la glándula se denomina celda tiroidea y se separa del resto de los órganos a través de planos faciales, lo que tiene importancia práctica pues facilita la disección quirúrgica a ese nivel. La situación superficial de la glándula, solo cubierta en su parte anterior por finos planos musculofaciales y cutáneos, facilita el examen de la misma en el vivo. En condiciones normales, la glándula es discretamente palpable, pero su silueta no es visible a través de la piel. Cuando esto ocurre, hace sospechar que la glándula se encuentra hipertrofiada. Una técnica muy eficaz para el estudio morfofuncional de la glándula en el vivo es la gammagrafía, la que basada en la capacidad del tejido tiroideo para acumular ciertos isótopos de yodo, permite detectar y cuantificar los mismos y transformarlos en una imagen que indica la localización, extensión y estado funcional del tejido tiroideo. La glándula tiroides está irrigada por las arterias tiroideas
superiores, ramos de la carótida externa, y tiroideas inferiores, ramas de la arteria subclavia, las que se anastomosan ampliamente entre sí. Como aspecto de interés, debe destacarse la inervación simpática de la glándula procedente de la porción cervical de la cadena ganglionar simpática, cuya actividad regula el flujo sanguíneo y la secreción de las células foliculares. La inervación parasimpática procede del nervio laringio recurrente, ramo del nervio vago. Es muy importante que en el estudio de las características particulares de esta glándula sigan las orientaciones que se ofrecen en el CD de la asignatura. Al estudiar microscópicamente la glándula, debemos tener en cuenta que la misma se corresponde con el modelo general de órgano macizo, por lo que en su estructura presenta estroma y parénquima. El estroma, con abundantes capilares fenestrados, está constituido por una cápsula de tejido conectivo, de la que parten tabiques que la dividen en lóbulos y lobulillos y una red de fibras reticulares. Por otra parte, el parénquima está organizado en folículos tiroideos, los que constituyen la unidad estructural y funcional del tiroides. En esta imagen se observa un esquema donde se aprecian los folículos tiroideos, estructuras más o menos esféricas con una pared formada por un epitelio simple cúbico constituido por células foliculares que producen las hormonas tirosina o T4 y triiodotironina o T3 y tienen la estructura de unas células secretoras de proteínas. Las células parafoliculares, más voluminosas que las foliculares, no están en contacto con la luz del folículo y se encuentran situadas en la parte interna de la membrana basal, rodeadas por ella y encargadas de la síntesis de tirocalcitonina. Los folículos contienen un material gelatinoso denominado coloide, que es un acúmulo de la secreción celular. Observen además la estrecha relación de estas células con los vasos sanguíneos. En esta microfotografía óptica de un corte de glándula tiroides coloreado con hematoxilina y eosina, se pueden observar los folículos tiroideos rodeados por las células foliculares y en el centro de un color rosado se aprecia el coloide. En esta microfotografía se pueden apreciar junto a las células foliculares las parafoliculares. Observen que éstas no están en contacto con la luz del folículo directamente. En su estudio independiente deben profundizar en las características morfofuncionales de estas células, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. Como hemos estudiado hasta aquí, los tipos celulares que componen el parénquima de este órgano son las células foliculares que producen las hormonas tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3, y las parafoliculares producen la tirocalcitonina. Varias estructuras del sistema nervioso ejercen control sobre el hipotálamo. Este produce la hormona liberadora de tirotropina o TRH, que viaja por el sistema porta-hipofisario y produce la liberación de TSH por la hipófisis. Esta estimula la glándula tiroides, que a su vez libera las hormonas tiroxina o T4 y triiodotironina o T3. A continuación analizaremos las etapas de su síntesis. En la imagen se resumen las etapas de síntesis de hormonas tiroideas. Estas son hormonas yodadas, por tanto las células tiroideas captan el yoduro por un mecanismo activo, concentrándolo en su interior. Posteriormente actúan las enzimas peroxidasas, convirtiéndolos en una forma oxidada del yodo que es capaz de combinarse con el aminoácido tirosina presente en la molécula de tiroglobulina. Este proceso de yodación es catalizado por las enzimas yodasas. Una vez yodados los residuos de tirosina, se producen las reacciones de acoplamiento para formar tiroxina o T4 y triiodotironina o T3, que se mantienen unidas a la tiroglobulina en el coloide y luego son liberadas a la sangre por acción de enzimas lisosomales. La tiroglobulina se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, donde también se adicionan algunos carbohidratos. Después los productos ya elaborados pasan al aparato de Golgi, donde se les agregan otros azúcares.
Por último, la glucoproteína queda incluida en vesículas apicales. Estas vacían su contenido en el coloide y pasan a formar parte de él. Las hormonas tiroideas son calorigénicas, debido a que aumentan el metabolismo de casi todos los tejidos del organismo. En el metabolismo de los carbohidratos, favorecen la captación de glucosa por las células, aumentando la glicólisis, la gluconeogénesis y la absorción de glucosa por el tubo digestivo. En el metabolismo de los lípidos, las hormonas tiroideas aumentan la movilización y utilización de las grasas, con lo que aumentan los ácidos grasos libres en el plasma. Sin embargo, disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol y fosfolípidos, debido a que la T3 y T4 aumentan el número de receptores de LDL en el hígado y en consecuencia la eliminación de estas sustancias en la bilis. Y en cuanto a las proteínas, se favorece la síntesis, no obstante su exceso aumenta el catabolismo de las proteínas. Un efecto importante de las hormonas tiroideas consiste en el estímulo del crecimiento y el desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal, razón por la cual resulta muy importante el diagnóstico precoz del hipotiroidismo congénito. En relación con el resto de los sistemas orgánicos, observen que en general aumentan su actividad. Deben profundizar en el estudio de las funciones de estas hormonas siguiendo las orientaciones del CD. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción tiroidea. Observen que el sistema nervioso ejerce influencias sobre el hipotálamo. A este nivel se libera la hormona liberadora de tirotropina, que ejerce su acción sobre la adenohipófisis y aumenta la secreción de TSH o la hormona estimulante del tiroides. Esta actúa sobre su órgano blanco, estableciéndose un mecanismo de retroalimentación negativa sobre la hipófisis, que regula su propia secreción a la vez que aumenta la secreción de T3 y T4, que ejercen retroalimentación negativa sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo. Deben profundizar en su estudio independiente otros factores no hormonales como el frío y el estrés que incrementan la secreción de las hormonas tiroideas. En la diapositiva se muestran las alteraciones de la función tiroidea. En el hipotiroidismo existe una disminución de la secreción de T3 y T4. Si se produce en el niño, se afecta sobre todo el crecimiento y maduración del sistema nervioso, con el consiguiente retraso mental. En el hipertiroidismo, las manifestaciones clínicas obedecen al incremento de las acciones de la T3 y T4. Después de estudiar las acciones fisiológicas de las hormonas T3 y T4, así como los mecanismos de regulación de su secreción, puedes predecir las manifestaciones clínicas o de laboratorio que se presentan en las mismas. Debes seguir las orientaciones del CD. Al terminar nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. Las glándulas endocrinas son órganos macizos y presentan estroma y parénquima. En el epitelio glandular endocrino, las células se disponen formando cordones, acúmulos y folículos. La hipófisis, localizada en la silla turca, se origina a partir de dos estructuras ectodérmicas diferentes. Esto explica las características morfofuncionales particulares de la adenohipófisis y la neurohipófisis. El hipotálamo, a través del sistema porta-hipofisario y mediante hormonas liberadoras e inhibidoras, controla la secreción de la adenohipófisis y a través del haz hipotálamo hipofisario la liberación de las hormonas de la neurohipófisis. Las hormonas STH y tiroideas ejercen acciones sobre el metabolismo de glúcidos, lípidos y proteínas, además de otras relacionadas con órganos y sistemas. El tiroides, derivado del endodermo, alcanza su posición anatómica definitiva desde la 7ª semana del desarrollo en la parte anterior y media del cuello por delante de la tráquea y la laringe.
La regulación de la secreción de STH y hormonas tiroideas se efectúa a través de mecanismos de retroalimentación negativa donde participan el hipotálamo, la hipófisis y sus células diana. Las alteraciones de la secreción de las glándulas hipófisis y tiroides provocan alteraciones de las funciones en los órganos blancos que explican sus manifestaciones clínicas. Se aprecia cómo las hormonas liberadoras e inhibidoras pasan a los vasos porta-hipofisarios que conducen la sangre a la adenohipófisis donde controlan su secreción. Una de las hormonas liberadas por esta parte de la glándula es la adrenocorticotropa, cuya glándula blanco es la corteza suprarrenal. Sus características morfofuncionales serán objeto de nuestra próxima actividad orientadora. Saludos a todos. En la actividad orientadora anterior, estudiamos las características morfofuncionales de la hipófisis, sus relaciones con el hipotálamo y con otras glándulas endocrinas sobre las que ejerce el control de su secreción, como es el caso de la glándula tiroides. La simple observación de este hermoso felino puede acelerarle los latidos cardíacos al más ecuánime de los seres humanos, e incluso causarle alguna sensación intestinal desagradable. ¿Conocen ustedes qué glándula endocrina es protagonista de semejante respuesta? La actividad de hoy les ayudará a responder esta y otras interesantes interrogantes. El estudio de estos contenidos les permitirá interpretar la relación entre las características morfofuncionales particulares de las glándulas suprarrenales y las acciones metabólicas de sus hormonas, con énfasis particular en los esteroides, los aspectos relacionados con el esquema general de la síntesis del colesterol y los mecanismos moleculares de su control, para lo cual deberán seguir las orientaciones del CV de la asignatura. Las glándulas suprarrenales comienzan a diferenciarse en la quinta semana a partir de un proceso inductivo entre el epitelio celómico situado entre la raíz del mesenterio y la gónada en desarrollo y el mesénquima subyacente. Las células resultantes de esta proliferación se introducen en el mesénquima y se diferencian en la corteza fetal o primitiva. Poco después, una segunda oleada de células que provienen del mesotelio penetran en el mesénquima y rodean la corteza fetal, formándose la corteza definitiva. Mientras se está formando la corteza, células del sistema simpático, provenientes de las células de las crestas neurales, invaden su cara interna y originan la médula de la glándula. Entre el sistema endocrino del feto y del materno se mantiene una activa interacción. A la vez, estos sistemas concomitan con la acción endocrina de la placenta. Del equilibrio entre estos sistemas depende un medio hormonal adecuado que permite el crecimiento, desarrollo y maduración fetal, a pesar de que la mayoría de las glándulas endocrinas no han alcanzado su completo desarrollo. La unidad fetoplacentaria representa una interacción funcional entre la placenta y las suprarrenales del feto, dada porque hasta poco antes del término de la gestación, la corteza suprarrenal carece de enzimas necesarias para formar progesterona. Entonces, utiliza la progesterona placentaria para sintetizar cortisol, aldosterona y sobre todo dihidroepiandrosterona.
La placenta, a su vez, utiliza esta hormona fetal para producir estrógenos. En la imagen se muestra la suprarrenal de un feto de 17 semanas. Observen que su tamaño es mayor en relación al riñón de esta etapa. Este aumento es fundamentalmente a expensa de la corteza fetal, por la gran producción de esteroides utilizados durante la vida fetal en la síntesis de estrógenos placentarios. Las glándulas suprarrenales están situadas en la pared posterior de la cavidad abdominal, en el espacio retroperitoneal, sobre los polos superiores de los riñones, con ligeras diferencias entre uno y otro lado, envueltas por la grasa perirrenal y la fascia renal. Su forma es aproximadamente piramidal, aunque con diferencias entre ambas glándulas y entre los distintos individuos. Las relaciones anteriores de las glándulas presentan notables diferencias entre los lados derecho e izquierdo. Merecen destacarse por su importancia la relación anterior de la suprarrenal derecha con el hígado, mientras que la izquierda se relaciona con el páncreas y con el estómago a través de la bolsa omental. Ambas glándulas suprarrenales están cubiertas en su superficie anterior por la hoja parietal del peritoneo, el cual será objeto de estudio posteriormente. La glándula suprarrenal derecha se relaciona medialmente con la vena cava inferior, mientras que la izquierda, más inclinada al borde medial del riñón, se relaciona con la arteria aorta abdominal. Medialmente, tienen relación con los ramos del plexo celíaco, a través del cual reciben su inervación simpática. La irrigación de las glándulas suprarrenales depende de tres arterias: la arteria suprarrenal superior, rama de la arteria frénica inferior; la suprarrenal media, proveniente de la aorta abdominal; y la inferior, ramo de la arteria renal, que forman un plexo arteriolar subcapsular, de donde parte un denso plexo de capilares que atraviesan la corteza, en cuya capa reticular los vasos se anastomosan y forman un rico plexo sinusoidal alrededor de sus células. Un grupo de arterias medulares atraviesan la corteza sin irrigarla y van a terminar en la médula, formando un plexo sinusoidal propio. Desde el punto de vista microscópico, la glándula suprarrenal es un órgano macizo, por lo que presenta estroma y parénquima. El estroma está constituido por una cápsula de tejido conectivo denso, tabiques delgados que se introducen hacia el interior de la glándula y un tejido intersticial con fibras reticulares, y presenta gran cantidad de capilares fenestrados. En la imagen podemos observar la disposición de los dos componentes del parénquima, la corteza dispuesta periféricamente y la médula localizada en la región más interna de la glándula. Debido a las diferencias en la posición y el aspecto de sus células, la corteza suprarrenal se divide en tres zonas, cuyos límites no están bien definidos en el humano, y que desde la superficie al centro se denominan zona glomerular, fasciculada y reticular. Observen además la médula del órgano. La zona glomerular es la capa más externa y se sitúa inmediatamente por debajo de la cápsula. Esta zona está compuesta por células cilíndricas de núcleo esférico de cromatina laxa, citoplasma acidófilo con gránulos basófilos e inclusiones de lípidos en el citoplasma, y mantienen una estrecha relación con capilares sanguíneos. Se disponen formando acúmulos o masas
y secretan mineralocorticoides, principalmente la aldosterona. La zona media es la fascicular. Es la capa más extensa. Constituye el 80% del volumen total de la glándula. En esta zona, las células se disponen en cordones rectos de 1 o 2 células de grosor, paralelos entre sí y perpendiculares a la superficie. Las células de esta zona reciben el nombre de espongiocitos. Son poliédricas, de citoplasma basófilo, con gran número de inclusiones lipídicas, desarrollo de las mitocondrias con crestas tubulares y un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. En esta capa se producen los glucocorticoides como la cortisona y el cortisol. La zona más interna y próxima a la médula es la reticular. Contiene células dispuestas en cordones irregulares que forman una red anastomosada. Estas células son de pequeño tamaño y con citoplasma acidófilo. Algunas contienen grandes cantidades de pigmento de lipofucina. Estas células sintetizan y secretan andrógenos. Todas las hormonas producidas en la corteza de la glándula son de naturaleza esteroidea y derivan del colesterol, cuyo metabolismo estudiaremos seguidamente. El colesterol es un lípido esteroideo importante en la formación de las membranas biológicas y como precursor del resto de los lípidos esteroideos. El 80% de su síntesis ocurre en el tejido hepático. Se encuentra abundantemente distribuido en todas las células del organismo, en especial en el tejido nervioso. Los 27 átomos de carbono de este compuesto derivan de su único precursor, el grupo acetilo de la acetilcoenzima A. La esteroidogénesis es el proceso de síntesis de colesterol. Para el mismo se requiere de acetilcoenzima A, un potencial reductor proveniente del NAC-fosfato reducido y energía metabólicamente útil en forma de ATP. Este proceso ocurre en el citoplasma de las células de casi todos los tejidos, aunque con mayor intensidad en el hígado, corteza suprarrenal y piel. Tiene como precursor la acetilcoenzima A, cuyo origen fundamental es a partir de la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico que ocurre en las mitocondrias. La acetilcoenzima A debe trasladarse al citoplasma a través del mecanismo del citrato ya estudiado. La síntesis del colesterol ocurre en 5 etapas consecutivas, comenzando por la conversión de acetilcoenzima A en ácido mevalónico, conversión del ácido mevalónico en unidades de isopreno activadas, condensación de unidades de isopreno activadas en formación de escualeno, conversión de escualeno en lanosterol y la conversión de lanosterol en colesterol. A continuación, comenzamos el estudio de la primera etapa. En esta primera etapa se condensan 2 moléculas de acetilcoenzima A para formar acetoacetilcoenzima A. Reacción catalizada por la enzima acetoacetilcoenzima A tiolasa. La energía requerida la aporta la ruptura del enlace tioéster de la acetilcoenzima A. En esta reacción, observen que se condensa la acetoacetilcoenzima A con una molécula de acetilcoenzima A, dando lugar al beta-hidroxibetametilglutarilcoenzima A, conocida como HMG-CoA. La enzima que cataliza esta reacción es la HMG-CoA sintetasa. Finalmente, se forma el ácido mevalónico por la acción de la enzima HMG-CoA reductasa. Esta reacción
constituye un paso limitante en la síntesis y requiere de NAD-fosfato reducido. Es el principal punto de regulación de esta vía. En resumen, en esta etapa se condensan 3 moléculas de acetilcoenzima A para formar un intermediario de 6 carbonos, el ácido mevalónico. En la segunda etapa, el ácido mevalónico da lugar a la primera unidad de isopreno activado, el isopentenil pirofosfato. En la tercera etapa, la condensación de varias unidades de isopreno activadas dan origen al escualeno, terpeno de 30 carbonos. La cuarta etapa se caracteriza por la transformación del escualeno mediante ciclización en un lípido esteroide, el lanosterol, que finalmente es transformado en colesterol. La regulación de la síntesis del colesterol ocurre de manera diferente en el hígado y los tejidos extrahepáticos. En el hígado, el control de la síntesis del colesterol lo ejerce la enzima HMG-CoA reductasa. Las hormonas insulina y glucagón controlan su actividad a través del mecanismo de modificación covalente. La insulina hace que predomine la forma desfosforilada, que es la más activa, y por ende se incrementa la síntesis de colesterol. Por el contrario, el glucagón hace que predomine la forma fosforilada, menos activa, provocando la disminución de la síntesis. La HMG-CoA reductasa es una enzima alostérica, cuyos efectores negativos se suponen que sean intermediarios de la síntesis del colesterol, pero aún no han sido identificados. Las hormonas tiroideas y los glucocorticoides inducen la síntesis de la HMG-CoA reductasa y las altas concentraciones de colesterol la reprimen. El factor fundamental que regula la producción hepática de este compuesto es el propio colesterol de la dieta, que disminuye tanto la síntesis como la actividad de la HMG-CoA reductasa. En los tejidos extrahepáticos, la síntesis de colesterol se regula de la siguiente forma. Las LDL que transportan colesterol son captadas por los tejidos extrahepáticos mediante receptores específicos por su apoproteína principal, la B100. La captación de colesterol por las células se realiza por el mecanismo de endocitosis mediada por receptor. Se forma entonces un endosoma que por la acción de la bomba de protones disminuye el pH y provoca la separación de los receptores que se incorporan a la membrana plasmática. A continuación, por acción de las enzimas lisosomales, se degradan las LDL en sus componentes, liberándose colesterol que produce en la célula los siguientes efectos metabólicos. Inhibición de la enzima HMG coenzima A reductasa, lo que interrumpe la síntesis del colesterol intracelular. Inhibición de la síntesis de los receptores de LDL, lo que impide la entrada de colesterol a la célula. Y activación de la enzima que esterifica el colesterol con un ácido graso. Una vez formado el colesterol, una alternativa común de todas las células es su incorporación a la estructura de las membranas. Como el colesterol es el precursor del resto de los lípidos esteroides, su destino va a depender de la especialización celular. Así, en el tejido hepático, da lugar al colesterol biliar, a los ácidos biliares y a los ésteres del colesterol. En la corteza de las glándulas suprarrenales
a las hormonas glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. En las gónadas masculinas, a los andrógenos. En las femeninas y en la placenta, a la progesterona y los estrógenos. Y en la piel, a la previtamina D, que finalmente dará lugar a la hormona calcitriol, o 1,25 dihidroxicolecalciferol en el riñón. Para que el colesterol se traslade a sus diferentes destinos, debe formar parte de la estructura de las lipoproteínas. A continuación, orientaremos el estudio de algunas alteraciones en el metabolismo de las lipoproteínas denominadas hiperlipoproteinemias. Las hiperlipoproteinemias pueden clasificarse teniendo en cuenta diversos criterios. Por ejemplo, según su origen y por el tipo de lipoproteína con la que guarde relación. Según su origen, pueden clasificarse en primarias o familiares y secundarias. Según el tipo o los tipos de lipoproteínas afectadas, se utiliza la clasificación de Fridriksson. Según este criterio, las hiperlipoproteinemias se clasifican del 1 al 5. Dentro de este grupo se encuentra la hipercolesterolemia familiar o de tipo 2A, la que se caracteriza por un déficit de receptores de LDL o receptores defectuosos, lo que trae como consecuencia la velocidad reducida de depuración de las LDL y valores elevados de LDL. Esto conduce a aterosclerosis y enfermedades coronarias. Este contenido deben estudiarlo por su libro de texto y las orientaciones que aparecen en el CD de la asignatura. Como ya vimos, el cortisol es uno de los derivados del colesterol, el que tiene una gran importancia debido a sus efectos fisiológicos. Este compuesto es sintetizado por los espongiocitos de la capa fasciculada de la corteza suprarrenal. El cortisol presenta efectos sobre el metabolismo. En el caso de los carbohidratos, aumenta la gluconeogénesis hepática, porque esta hormona aumenta la cantidad de las enzimas que intervienen en este proceso. Además, moviliza aminoácidos de los tejidos extrahepáticos. Otro efecto sobre este metabolismo es la disminución de la utilización de glucosa por la célula. Ambos mecanismos tienden a aumentar la glicemia. Por eso, el exceso de su secreción tiene un efecto diabetógeno. En el caso de las proteínas, aumenta el catabolismo en los tejidos extrahepáticos, principalmente en el músculo. Esto conlleva a un aumento de los aminoácidos en el plasma, los que son utilizados para la síntesis de proteínas hepáticas y plasmáticas y para la gluconeogénesis. En el caso de las grasas, el cortisol moviliza los ácidos grasos del tejido adiposo y favorece su utilización con fines energéticos. Esto se pone de manifiesto sobre todo en el ayuno prolongado y en situaciones de estrés. Además de las acciones del cortisol sobre el metabolismo, participa también en reacciones de estrés, ya sea físico o psíquico, aumentando la movilización de grasas y aminoácidos con fines energéticos o para la síntesis de glucosa. Además, los glucocorticoides, como el cortisol, son muy utilizados como antiinflamatorios, debido a que estabilizan la membrana de los lisosomas, reducen la permeabilidad capilar y disminuyen la migración de leucocitos a la zona inflamada, entre otros. Por su parte, la reducción del número de linfocitos y anticuerpos está relacionada con sus efectos depresores sobre el sistema inmune, y el efecto antialérgico se relaciona con la menor liberación de productos antiinflamatorios.
Favorece además la diferenciación de las células alveolares o neumocitos tipo 2 que producen el surfactante pulmonar, que favorece la distensión de los pulmones y evita la acumulación de líquido en los alvéolos. En la imagen se representa la regulación de la secreción de cortisol. Observen que cualquier tipo de estrés actúa sobre el hipotálamo, aumentando la secreción de la hormona liberadora de corticotropina. Esta llega a la adenohipófisis a través del sistema porta-hipofisario e induce la liberación de ACTH por las células corticotropas. La ACTH actúa sobre la corteza suprarrenal, aumentando la secreción de cortisol, que ejerce sus acciones fisiológicas, encaminadas a suprimir el estrés que le dio origen. La ACTH, liberada por la adenohipófisis, inhibe por retroalimentación negativa al hipotálamo, y el cortisol, liberado por la glándula suprarrenal, inhibe a la hipófisis y al hipotálamo, contribuyendo al control de la secreción. Conociendo las acciones fisiológicas del cortisol, así como el mecanismo de regulación de su secreción, analizaremos a continuación las manifestaciones que se producen por hiperfunción e hipofunción de la corteza suprarrenal. El síndrome de Cushing se produce por una hipersecreción córtico-suprarrenal, y aunque todas las zonas de la corteza se afectan, las manifestaciones más relevantes dependen de la secreción de cortisol, produciéndose desplazamiento de la grasa a regiones torácicas y superior del abdomen, cara de luna llena, degradación de proteínas extrahepáticas, baja resistencia a las infecciones e hiperglicemia, entre otras. La enfermedad de Addison se produce por una hiposecreción de la corteza suprarrenal. El déficit de mineralocorticoides producidos en la zona glomerular de la corteza ocasiona disminución del volumen plasmático, produciéndose un estado de shock. El déficit de glucocorticoides ocasiona trastornos en la regulación de la glicemia y pigmentación melánica de la piel. En su estudio independiente, deben profundizar en la justificación de estas manifestaciones, basado en las acciones hormonales y el mecanismo de regulación de su secreción. Hasta aquí, hemos estudiado las características morfofuncionales de la corteza suprarrenal. Daremos continuidad al estudio de esta glándula, abordando algunos aspectos de su porción central, llamada médula. La médula suprarrenal está constituida por células poliédricas, organizadas en cordones o conglomerados redondeados, rodeados de una red de fibras reticulares. Se distinguen dos tipos de células: las cromafines, que secretan adrenalina y noradrenalina, y las células ganglionares simpáticas. Ustedes, en su estudio independiente, deben profundizar en las características morfofuncionales de ambos tipos celulares. La médula suprarrenal se origina a partir de los neuroblastos simpáticos. Por eso, sus funciones están muy relacionadas con esta división del sistema nervioso autónomo, estudiado en la Morfofisiología Humana 2. Como puede apreciarse en la imagen, las neuronas postganglionares simpáticas inervan la médula suprarrenal, la cual produce principalmente adrenalina y en menor cantidad noradrenalina. Estas hormonas viajan por la sangre y pueden llegar a regiones no inervadas por el sistema nervioso simpático. Esta característica le concede a la médula suprarrenal una importancia particular. Además, se presentan en la imagen algunos efectos de estas hormonas. A manera de conclusión de esta actividad, podemos plantear:
las porciones de la glándula suprarrenal presentan origen diferente. La corteza deriva del mesodermo, mientras que la médula de las células de las crestas neurales. La glándula suprarrenal es un órgano macizo, cuyo parénquima se organiza en corteza y médula, y sus células en la zona glomerular se organizan en acúmulos o masas, en la fascicular en cordones o hileras regulares y en la reticular en forma de cordones irregulares. El cortisol es el glucocorticoide más importante secretado por los espongiocitos de la zona fasciculada de la corteza suprarrenal. El mismo presenta acciones importantes sobre el metabolismo de los glúcidos, lípidos, proteínas y otros, entre los que se destaca su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. La síntesis del colesterol ocurre en la mayoría de las células del organismo, pero es más intensa en el hígado. La regulación del metabolismo del colesterol en el hígado y los tejidos extrahepáticos ocurre de forma diferente. El colesterol es un componente de las membranas biológicas y de él derivan las hormonas esteroideas. Los glucocorticoides y las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, son las hormonas más importantes que contribuyen a la adaptación del organismo durante situaciones de estrés. La regulación de la secreción de glucocorticoides se produce por un mecanismo de retroalimentación negativa, en el que participa el hipotálamo y la hipófisis, siendo el estrés físico o neurógeno uno de los estímulos más potentes de su secreción. El aumento exagerado de la secreción de cortisol produce el síndrome de Cushing, mientras que su disminución, la enfermedad de Addison. En el día de hoy, estudiamos las características morfofuncionales de las glándulas suprarrenales. Analizamos la función de las hormonas liberadas por sus células en la regulación de la glicemia. No obstante, existen otras hormonas como la insulina y el glucagón, que también participan en la regulación de la glicemia. Estas hormonas son producidas por las células de los islotes de Langerhans, presentes en la porción endocrina del páncreas, cuyas características morfofuncionales son el objetivo de nuestra próxima actividad orientadora. Saludos a todos. En la actividad anterior orientamos el estudio de las características morfofuncionales de la glándula suprarrenal, compuesta por la corteza y la médula, que producen las hormonas glucocorticoides y catecolaminas respectivamente, conocidas como hormonas del estrés, que tienen un efecto importante en el metabolismo. Sin embargo, existen otras no menos importantes, la insulina y el glucagón, producidas por las células de la porción endocrina del páncreas, cuyas características morfofuncionales son objeto de nuestra actividad orientadora. Seguramente tendrán algún familiar, amigo o al menos un conocido que padece de una enfermedad denominada diabetes mellitus, enfermedad metabólica de carácter hereditario que, si no es bien controlada, causa serios daños al organismo. La obesidad constituye un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. Esta enfermedad generalmente se asocia a alteraciones morfofuncionales del páncreas, una glándula anexa al tubo digestivo, cuyo componente endocrino vamos a estudiar en el día de hoy.
El estudio de estos contenidos les permitirá interpretar la relación entre las características morfofuncionales particulares del páncreas endocrino con las acciones fisiológicas de las hormonas insulina y glucagón, así como las adaptaciones metabólicas que se producen en el ejercicio físico, la diabetes mellitus y el ayuno, para lo cual será de gran utilidad seguir las orientaciones y realizar las tareas que les ofrecen en el CD. El páncreas se desarrolla a partir de un proceso inductivo entre el revestimiento endodérmico del duodeno y el mesodermo esplásmico, con la consecuente diferenciación de dos esbozos, el esbozo pancreático ventral, que guarda íntima relación con el colédoco, y el esbozo pancreático dorsal, que está situado en el mesenterio dorsal. A consecuencias del crecimiento diferencial, el duodeno rota hacia la derecha y con él el brote pancreático ventral se desplaza dorsalmente para situarse inmediatamente por debajo y detrás del esbozo dorsal. Posteriormente se fusionan el parénquima y el sistema de conductos de ambos esbozos para conformar el órgano. El esbozo ventral forma una parte de la cabeza del páncreas y el resto de la glándula deriva del esbozo dorsal. El parénquima pancreático deriva del endodermo de los esbozos que forman una red de túbulos. A comienzos del periodo fetal se desarrollan los acinos a partir de agrupaciones celulares que rodean los extremos de dichos túbulos. Los islotes pancreáticos se desarrollan a partir de grupos de células que se separan de los túbulos y se sitúan entre los acinos. La secreción de insulina, glucagón y somatostatina se inician durante el periodo fetal temprano. Como estudiamos anteriormente, el sistema endocrino está integrado por glándulas endocrinas propiamente dichas, glándulas mixtas y el tejido endocrino difuso. El páncreas pertenece al grupo de glándulas mixtas, que son aquellas en las que la función principal es exocrina, pero con un pequeño componente endocrino. Se trata entonces de una glándula anexa al sistema digestivo, productora de jugo pancreático con un componente endocrino productor de insulina y glucagón, hormonas esenciales en el metabolismo. El páncreas es un órgano impar que ocupa una posición profunda en el abdomen, adosado a su pared posterior a nivel de las primera y segunda vértebras lumbares junto a las suprarrenales por detrás del estómago, formando parte del contenido del espacio retroperitoneal. Por estas razones es un órgano muy difícil de palpar y en consecuencia sus procesos tumorales tardan en ser diagnosticados a través del examen físico. Su aspecto externo es lobulado, con una porción ensanchada dirigida hacia la derecha que se denomina cabeza, enmarcada en el duodeno, una porción intermedia denominada cuerpo y un extremo izquierdo afinado llamado cola. Es en este sitio donde se localiza la mayor proporción de islotes de Langerhans, componente endocrino de la glándula. Al igual que el resto de las glándulas estudiadas, el páncreas posee una rica irrigación, dada por la arteria esplénica, ramo del tronco celíaco, y los ramos pancreáticos duodenales de la arteria mesentérica superior. Como ya vimos, los islotes de Langerhans constituyen el componente endocrino del páncreas. Están dispersos por todo el órgano en forma de agrupaciones celulares de tamaño variable en estrecha relación con los capilares sanguíneos y ricamente inervados, separados de la porción exocrina por una fina red de fibras reticulares. En preparaciones histológicas corrientes, los islotes se presentan, como se pueden observar en la imagen, como zonas ovales más claras que el resto del parénquima. La porción exocrina, que forma la mayor parte de la glándula, se estudiará en el sistema digestivo. En esta microfotografía óptica de un corte de páncreas se observa un islote de Langerhans. Las células que lo constituyen son poligonales o redondeadas,
dispuestas en cordones cortos alrededor de las cuales existe un abundante entramado de capilares sanguíneos. Se distinguen diferentes tipos celulares: las células alfa, las células beta y las células delta. Además, existen otros tipos celulares como las células F o PP y las células G, productoras de polipéptido pancreático y gastrina respectivamente, que serán estudiadas posteriormente. Las características morfofuncionales de estas células debes revisarlas por las orientaciones de tu CD. A continuación, haremos referencia a algunas características de las alfa y beta. En la siguiente fotomicrografía, teñida con la técnica especial de la inmunoperoxidasa, podemos observar la localización de los islotes en relación con el componente exocrino del órgano. Fíjense en la disposición de las células betas representadas hacia la izquierda con el citoplasma basófilo y las células alfa hacia la derecha con el citoplasma acidófilo. Las células más abundantes del islote son las beta, productoras de insulina, hormona que estudiaremos a continuación. El primer paso de la síntesis de la insulina es la formación de la preproinsulina. Esta forma no es activa y presenta en su estructura un péptido señal que le permite la entrada al retículo endoplásmico rugoso para continuar su formación. Una vez dentro de este, ocurre la separación del péptido señal de 16 aminoácidos para formar la proinsulina. En su paso por el aparato de Golgi, la proinsulina sigue su procesamiento con la separación del péptido C, convirtiéndose en la hormona activa que se acumula en vesículas en el citoplasma de las células beta. La insulina está formada por dos cadenas polipeptídicas que constan de 21 y 30 aminoácidos cada una. Están unidas por dos puentes disulfuro y tienen un peso molecular de 6.000 Daltons. El receptor de la insulina consta de 4 subunidades, 2 alfa de 719 aminoácidos y 2 beta de 620. Es transmembranal, como todos los receptores de membrana, y en sus 2 subunidades alfa, que son externas, se encuentra el sitio para la hormona. Las subunidades se unen por puentes disulfuro. En su dominio intracelular, las 2 subunidades beta, que son las que atraviesan la membrana, tienen varias tirosinas que resultan fosforiladas. Al unirse la insulina con el receptor, se forma el complejo hormona-receptor, que se agrupan en zonas recubiertas por una proteína llamada clatrina y son endocitados. Una vez activado el receptor por medio de la unión de la insulina a la cadena alfa, se activan dominios intracelulares de las subunidades beta. Esto facilita una cascada de fosforilaciones iniciada por su propia autofosforilación, liberándose un segundo mensajero responsable de las acciones metabólicas reguladoras finales de la hormona. En la diapositiva se muestran los efectos de la insulina sobre el metabolismo. Observen que en el metabolismo de los glúcidos favorece la captación de glucosa y su utilización para obtener energía, así como los procesos que favorecen el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y en consecuencia es una hormona hipoglicemiante. En relación con las proteínas, favorece la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas, por lo cual presenta un efecto anabólico proteico. Y sobre los lípidos, favorece la síntesis de triacilglicéridos y colesterol,
Además, disminuye la lipólisis, en consecuencia tiene efecto lipogénico. La insulina es medible en sangre entre las 8 y 12 semanas del desarrollo y se le conoce también como hormona del crecimiento fetal. En la imagen se muestran otras acciones de la insulina. Observen que favorece la síntesis de ADN y ARN, aumentando el crecimiento y división celular. Aumenta la afinidad de las somatomedinas por los receptores. Estos factores, unidos a su efecto sobre la síntesis de proteínas, favorecen el crecimiento. Resulta de interés que esta hormona aumenta la entrada de potasio a la célula asociado con la entrada de glucosa e inhibe la síntesis y secreción de glucagón. En la imagen se representa el mecanismo de regulación de la secreción de insulina. El aumento de la glicemia constituye el principal estímulo para las células beta de los islotes pancreáticos, que incrementan la secreción de insulina. Esta actúa sobre el hígado, el músculo y tejido adiposo, que son sus órganos blancos, aumentando la glucogénesis y disminuyendo la glucogenólisis. Además, aumenta la captación de glucosa por las células hepáticas y adipocitos, con lo cual tienden a disminuir los niveles plasmáticos de glucosa, actuando como un mecanismo de retroalimentación negativa. En la imagen se muestran otros factores que intervienen en la regulación, aumentando la secreción de insulina. Las hormonas glucagón, cortisol, adrenalina y la hormona del crecimiento son hiperglicemiantes y por tanto aumentan su secreción, al igual que la presencia de aminoácidos en el plasma y las hormonas gastrointestinales. Otra hormona producida por los islotes es el glucagón, la que estudiaremos seguidamente. El glucagón es una hormona peptídica de 29 aminoácidos que se sintetiza como preproglucagón con un peso molecular de 18.000 daltons. Luego es hidrolizado el péptido señal y la prohormona se almacena en vesículas del aparato de Golgi y permanece en su forma de proglucagón hasta que se estimula su secreción a la sangre. El glucagón tiene receptores en el hígado y el tejido adiposo y actúa a través del mecanismo del segundo mensajero ya estudiado. El glucagón se secreta en situaciones de hipoglicemia, por tanto aumenta la glucogenólisis hepática al activar la glucógeno fosforilasa e inhibir la glucógeno sintetasa, aumenta la gluconeogénesis. Además, aumenta la cetogénesis debido a una disminución de los niveles de malonil-CoA. Su efecto sobre la lipólisis depende de un aumento de la actividad de la lipasa hormonosensible. Induce el catabolismo proteico con utilización de los aminoácidos para la gluconeogénesis. Por último, el glucagón, al ser una hormona hiperglicemiante, incrementa la secreción de insulina. Las células endocrinas dentro del islote se encuentran muy relacionadas, ya sea por comunicaciones endocrinas o paracrinas. Estos mecanismos de comunicación intercelular facilitan la liberación ordenada de la insulina y el glucagón. Observen que cuando aumenta la secreción de insulina, disminuye la glicemia y en consecuencia se deprime la secreción de glucagón. Cuando aumenta la secreción de glucagón, tiende a aumentar la glicemia, que constituye el estímulo para el aumento de la secreción de insulina. Observen además
que la producción de somatostatina por las células delta inhibe la secreción de ambas hormonas con la finalidad de disminuir la utilización de los nutrientes absorbidos, con lo que se prolonga su disponibilidad. Recuerden que esta es la misma hormona que inhibe la secreción de hormona del crecimiento. En la imagen se presenta la regulación de la secreción de glucagón. Observen que cualquier estado que curse con disminución de la glicemia, como el ejercicio y el ayuno, entre otros, aumenta la secreción de glucagón por las células alfa de los islotes. Esta hormona activa enzimas hepáticas que aumentan la glucogenólisis y la gluconeogénesis, con lo cual se regula la glicemia. Es necesario aclarar que el aumento de los aminoácidos en el plasma estimula la secreción de glucagón e insulina. Así pues, en este caso, las respuestas de la insulina y el glucagón no se oponen entre sí. Deben justificar esta afirmación en su estudio independiente, siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. El déficit de la secreción de insulina provoca alteraciones metabólicas, entre las que se encuentra la diabetes mellitus. En el esquema se muestran las alteraciones metabólicas y algunas de las manifestaciones presentes en la diabetes mellitus. Observen que la causa más frecuente es el déficit de insulina. Esto origina disminución de la captación de glucosa, así como activación de las enzimas de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Estos tres procesos producen hiperglicemia.